Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una falla bastante aparatosa, la verdad. Sí, de esas que asustan un poco al verlas. Exacto. En una máquina CNC, una Okuma Lock 650. El problema fue con un accionamiento de usillo, un MIB453. Ajá. Y terminó con los cables de potencia, pues achicharrados. Literalmente derretidos. Uf, suena grave. Sí. Tenemos la bitácora de un chat técnico, que siguió todo el caso. Desde que saltó la alarma hasta que lo solucionaron. Ah, qué bien. Eso nos da el detalle minuto a minuto, digamos. Eso es. Y bueno, la idea es entender qué pasó realmente ahí, qué causó este desastre y sobre todo qué lecciones podemos sacar, para que no vuelva a pasar, ¿no? Claro, la prevención es clave. A ver, ¿cómo empezó todo? El reporte inicial fue, muy directo. Sí. Encuentran este drive, el MIB453, con las conexiones de salida quemadas. Así tal cual. Imagino la cara del técnico. Totalmente. La primera reacción debió ser, el drive se murió. Hay que pedir uno nuevo. Lo lógico, ¿no? Ves eso y piensas que el componente principal falló. Claro. Y ojo, que no era barato el reemplazo, ¿eh? Hablamos de unos $5,590. ¡Wow! Un dineral. Un buen pico. Y las fotos eran, no dejaban lugar a dudas. Se veían los cables derretidos justo en los bornes. Claro, la evidencia visual es fuerte. Pero, que los cables se derritan así justo en la conexión, no siempre significa que el drive en sí sea la causa raíz. Ah, mira. Puede ser un síntoma, dices. Exacto. Puede ser la consecuencia de otro problema. Hay varias causas comunes para esto. Sobrecarga, un cortocircuito. Lo típico. Sí, pero también algo más sutil, digamos. Conexiones flojas o corroídos. Y esto último, es súper común, ¿no? Especialmente en máquinas CNC por toda la vibración que tienen. Claro, la vibración constante debe afectar todo. Muchísimo. Una conexión que no está perfectamente apretada o que tiene algo de óxido o suciedad aumenta su resistencia eléctrica. Y más resistencia es más calor, ¿cierto? Exacto. Se genera calor justo en ese punto. Y ahí empiezan los problemas serios. También podría ser, otras cosas, el aislamiento del cable ya viejo y degradado, que los cables sean muy finos para la corriente que llevan, o incluso problemas con la ventilación del armario eléctrico. Entiendo. Y mencionabas las fotos del drive dañado. Debieron ser impactantes. Sí, bastante. Se veía una decoloración muy fuerte por el calor, Mucho hollín negro. Hollín, vaya. Sí, y hasta metal derretido y picaduras en los terminales de salida, los U y B. Una imagen dura. Caray. Pero fíjate, si analizas esas fotos con cuidado, el tipo de daño es muy específico. Esa oxidación que parece acelerada por el calor, el aislamiento quemado justo en la conexión. Ajá. Todo eso apunta muy fuerte a que la causa raíz fue una conexión de alta resistencia. O sea, el problema no era el drive en sí, sino cómo estaba conectado. Muy probablemente. Y la causa número 1 de esas conexiones de alta resistencia son los terminales flojos. ¿Tan simple como eso? ¿Un tornillo mal apretado? Parece simple, pero es increíblemente común. Tornillos que no se apretaron con el torque que indica el fabricante. A veces no es que estén completamente sueltos, Basta con que no tengan la presión correcta. Ya veo. Y a veces también influye si hay contaminación, un poco de grasa, polvo o ese óxido superficial que se forma con el tiempo en las superficies de contacto. Además de lo visual, la máquina dio señales, ¿no? Mencionaron una alarma. 1151 ALM MCS Exception Processing. ¿Eso qué nos dice? Esa es una alarma importante. Viene del MCS, el sistema de control principal de movimiento de la Okuma. Básicamente está diciendo, oye, algo serio está pasando aquí en el control de los ejes o el usillo. Es una señal de alerta general, pero grave. Y el propio drive también mostró un código, el hashtag 13. Sí, ese código hashtag 13 en este drive MIB45 es específico. Indica que se activó la función de protección interna del IPM. El IPM. El módulo inteligente de potencia. Es el corazón del drive, maneja la potencia hacia el motor. Que se active su protección significa que detectó una condición anormal peligrosa, probablemente sobrecorriente o sobre temperatura interna. O sea, ¿eran como las luces rojas del tablero del coche parpadeando?
Y ese estrés venía muy probablemente de esa conexión defectuosa que se estaba calentando. Pero, a ver si entiendo bien, ¿cómo se pasa de un tornillo un poco flojo a cables derretidos y metal picado? Suena como una escalada muy rápida. Es que ahí entra un fenómeno que se llama fuga térmica, o thermal runaway en inglés. Es un círculo vicioso. ¿Un círculo vicioso? Sí, empieza con la conexión floja, que tiene más resistencia eléctrica de lo normal. Al pasar la corriente del motor por ahí, esa resistencia extra genera calor. La famosa ley de Joule. Potencia es igual a corriente al cuadrado por resistencia. P es igual a I al cuadrado R. Claro. Ese calor inicial empieza a calentar el metal de la conexión, los bornes, los terminales, y el calor acelera la oxidación de esos metales. Ah, y el óxido es menos conductor, ¿no? Exacto. El óxido aumenta todavía más la resistencia eléctrica de la conexión. Entonces ahora tienes más resistencia. Ujú. Lo que genera todavía más calor. Eso es. Y más calor acelera más la oxidación, que aumenta más la resistencia, y así sigue. Es un ciclo que se retroalimenta. ¡Qué locura! Se calienta cada vez más y más hasta que la temperatura es tan alta que el aislamiento de los cables se derrite, los plásticos cercanos se queman, el metal de los bornes puede empezar a fundirse o picarse, y tienes la falla catastrófica que vieron. Increíble ese efecto. Entonces, confirmaron que el motor del Lucillo no tenía nada que ver, ¿verdad? Sí. Como parte del diagnóstico, hicieron una prueba de aislamiento al motor. A veces un motor en corto puede sobrecargar el drive y causar problemas. ¿Y qué tal salió? Perfecto. Dio un valor altísimo, 559 gigaohms. Eso básicamente descarta cualquier problema de aislamiento en el motor. Estaba impecable. O sea, el problema estaba claramente en la conexión entre el drive y el motor. Todo apuntaba a eso. Así que, la solución fue instalar el drive nuevo que habían pedido. El de los $5,590. Ese mismo. Y, crucialmente, se aseguraron de apretar bien los tornillos de los cables de potencia nuevos. Mencionan específicamente el torque, 81 newton metro, o 60 libras-pie para quien use esa unidad. Exacto. Y con eso, la máquina volvió a funcionar sin problemas. Entonces, si queremos evitar que esto se repita, la clave está en esa conexión, en evitar que se forme esa alta resistencia inicial. Precisamente, hay que atacar la causa raíz. Y son básicamente dos cosas fundamentales. A ver, usar siempre una llave dinamométrica, un torquímetro que esté calibrado y apretar los tornillos al valor exacto que dice el fabricante. Ni más fuerte ni más flojo. El torque justo. La precisión es clave, totalmente. Y segundo, la limpieza. Antes de conectar los cables, hay que limpiar a conciencia las superficies de contacto, los bornes del drive, los terminales de los cables. Quitar cualquier resto de grasa, suciedad, polvo o cualquier capita de óxido que pueda haber. Parecen pasos básicos, pero que pueden evitar un problema enorme. Son básicos pero absolutamente cruciales en conexiones de potencia. A veces se pasan por alto en la prisa. Y hablando de prevención, el tema del mantenimiento. Mencionaron que tenían un plan anual para revisar conexiones. La última revisión había sido en octubre de 2024. Sí. Y la falla ocurrió unos 8 meses después, más o menos. Entonces, ¿sirve de algo esa revisión anual? Parecería que no fue suficiente en este caso. Se discutió justamente eso en el chat técnico. Alguien sugirió pasar a una revisión mensual, pero parecía excesivo y costoso. Claro, parar la máquina todos los meses. Exacto. Llegaron a la conclusión, y me parece razonable, de que quizá una revisión basada en horas de uso sería más efectiva. Por ejemplo, revisar cada 2000 horas de operación del Lucillo. Tiene sentido, se adapta más al desgaste real. Sí, en lugar de una fecha fija en el calendario, especialmente si la máquina no está en un ambiente particularmente agresivo, como con mucha vibración o contaminación extrema. Ok, ¿y qué implica esa revisión? ¿Solo reapretar? Aquí hay un punto importante. La inspección visual y verificar el torque con la llave dinamométrica está bien, es necesario. Pero para detectar estos problemas de alta resistencia antes de que causen daño visible... ¿Hay algo más? Sí, la herramienta más potente es la termografía. Usar una cámara térmica mientras la máquina está funcionando bajo carga. Ah, para ver el calor directamente. Exacto.
La cámara termográfica puede ver literalmente los puntos calientes. Una conexión que está empezando a fallar con más resistencia de la cuenta se va a calentar más que las otras. Y eso se ve clarísimo en la imagen térmica, mucho antes de que huela a quemado o se derrita nada. Es como una detección temprana, entonces. Es la mejor herramienta para detección temprana en conexiones eléctricas. Si estás en un ambiente complicado, mucha vibración, polvo, temperaturas altas, quizá valdría la pena hacer inspecciones termográficas más seguidas, cada 6 meses, o incluso cada 3 meses en casos extremos. Queda clarísimo. Entonces, si resumimos, la gran lección de este caso es que algo que parece pequeño, como un tornillo no perfectamente apretado o una superficie un poquito sucia en una conexión eléctrica, Sí. puede escalar de forma brutal por este efecto de fuga térmica y te lleva a una falla catastrófica, paradas de producción, costos de reparación altísimos. Un verdadero dolor de cabeza, totalmente. Y la prevención pasa por ser rigurosos, usar el torque correcto siempre, limpiar bien las conexiones antes de montar y hacer chequeos periódicos. Y si es posible, incluir la termografía, adaptando la frecuencia al uso real y al ambiente de trabajo. Exacto. Rigurosidad y las herramientas adecuadas. Y como reflexión final, esto nos deja pensando, ¿no? Sí. ¿Qué te deja pensando? Pues, si esto puede pasar en una conexión de potencia tan crítica en una CNC, ¿cuántos otros puntos similares en otros equipos clave de una planta podrían estar en riesgo ahora mismo? Conexiones vitales que quizás no se están revisando tan a menudo o no con las herramientas adecuadas como la termografía. Es una pregunta muy pertinente. ¿Cuántas fallas costosas podrían estar gestándose silenciosamente en una bornera, en un contactor, en un seccionador, simplemente por una conexión que no está perfecta? Y sobre todo, estamos usando la tecnología que ya existe, como la termografía, para adelantarnos a esos problemas antes de que nos exploten en la cara. Da para pensar, definitivamente. Hay que revisar esos procedimientos de mantenimiento preventivo. Sin duda, la prevención proactiva, no solo reactiva.